Acelerando Empresas, episodio 320. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, viernes 6 de septiembre, en este episodio número 320, en el que vamos a resolver dudas que llegan de la audiencia, y en particular hoy he recopilado varias, en general, sobre la idoneidad y el funcionamiento de los modelos freemium, del que precisamente ayer hablamos en el monográfico de forma extensa con varias categorías. Pero antes recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass que además puedes ver completamente gratuita la primera lección de cada curso, y también puedes probar si quieres durante 7 días con acceso total al resto de contenidos, pero eso sí, durante solamente 7 días. Así que anímate, échale un vistazo y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, como decía, pues hay muchas preguntas sobre el tema del freemium, porque sé que efectivamente es un tema que genera bastantes dudas, incluso ciertas polémicas sobre qué es mejor, qué es peor. Así que bueno, voy a contar varias así recopiladas de forma general, no voy a decir quién, pues, sino de forma global voy a lanzármelas a mí mismo. La primera pues es: ¿el freemium es para todos los negocios? Pues no, amigos, no es para todos. Yo pues diría que no intentemos tampoco forzar situaciones, ¿no? Es decir, cada negocio es un mundo, hay negocios que van muy bien como van, ¿vale? Es decir, tienen ya un modelo que está funcionando muy bien y por tanto, pues hacer un cambio del nivel que requiere hacer un cambio del modelo freemium es igual un peligro para el negocio. Entonces, no digo de partida que no lo apliquéis, por supuesto, si no, no lo hubiera dicho ayer, sino que simplemente lo estudiéis bien, sobre todo si tenéis un modelo que ya está funcionando y en marcha. ¿Por qué? Pues porque principalmente los clientes que ya tenéis están acostumbrados a ver vuestro negocio de una manera, ¿vale? Y claro, cambiar ahora las reglas del juego, complicado, ¿vale? Complicado porque evidentemente les va a costar entender por qué. Claro, puede ser que sea bueno para ellos, es decir, puede ser que precisamente con el modelo freemium que metas le vayas a dar más ventajas, más características, y bueno, pues igual se lo toman bien. Pero si, por ejemplo, ven que otros que no pagan tienen cosas que ellos pues sí que pagan por ellas o estaban pagando hasta ahora, igual pues hay cierto mosqueo, ¿vale? Entonces el modelo freemium, una de las partes más delicadas a evaluar cuando estás estudiando si aplicarlo en tu negocio, sobre todo un negocio que está ya funcionando, es justamente el impacto psicológico que puede tener sobre tu clientela, sobre la que tienes actualmente y sobre, pues bueno, la que puedes tener a futuro, porque no es tan sencillo a priori como decir, pues aplico esta receta y ya está. Pues por ejemplo, imaginaos que, yo qué sé, vamos a utilizar una campaña de marketing en general. Decimos, venga, vamos a aplicar tal campaña en tal red social y bueno, a ver cómo sale. Bueno, esto a priori no va a incordiar a nadie, no va a generar ningún efecto psicológico, no va, ¿vale? Entonces, pues como es inocuo, pues probamos todas las veces que queramos. En cambio, pues los experimentos con el modelo de negocio, en particular con el modelo de ingresos, pues son más delicados, ¿no? Y este, a fin de cuentas, es el cambio que requiere hacer un modelo freemium. Entonces, si finalmente evalúas el tema y decides hacerlo, ¿no? Aparte del coste que pueda tener cambiar el desarrollo que haga falta o el funcionamiento que haga falta o la información de los folletos, de lo que sea, pues bueno, hay que tener cuidado con el impacto, como digo, en tu público objetivo y en la clientela actual. Entonces, por eso creo que es importante primero analizarlo bien y después ya, si se hace, hacerlo con mucho cuidado. Después, por otra parte, pues otra pregunta que me llega muy frecuentemente, que es, oye, ¿el modelo freemium se puede aplicar solo si tienes una parte gratis? Esta es una pregunta rara, ¿vale? Es una pregunta rara, trampa quizás, porque es verdad que, claro, free es free, es decir, gratis, ¿no? Hay una parte que tienes que dar gratuitamente para aplicar el modelo freemium. Pero si os fijáis, ayer en el monográfico que hablamos de los tipos de modelo freemium, conté algún caso en el que no tienen realmente ninguna parte free para siempre. Es decir, no serían a priori freemium, ¿vale? Pero sí que aplican el mismo modelo, ¿vale? Con escalada de características, ¿vale? A la hora de los planes de precios. ¿Y esto qué significa? Pues que si tienes poco dinero o tienes poco interés, pues puedes pagar muy poquito y tener
el producto, el servicio, y si pues tienes más pasta, pues ya pagas más y entonces tienes, por ejemplo, pues más almacenamiento o más características como de calidad o lo que sea. Esto justamente es el caso Netflix, ¿vale? El caso Netflix, ya sabéis que Netflix no te deja así una cuenta gratuita indefinidamente para ver, por ejemplo, solamente algunas series seleccionadas. No, esto aquí no funciona así. Pero sí que es verdad que pues se puede entender que aplican un modelo parecido al freemium por esta escalada de cuestiones. No es exactamente, ¿vale? Yo sé que lo comenté ayer un poco a la ligera, no lo expliqué demasiado, pero efectivamente lo comenté por esto. Y lo que sí es muy interesante, que es la siguiente pregunta, es si es compatible la prueba gratuita y el modelo freemium, la prueba gratuita trial version. Pues justamente este es el caso de Netflix, ¿vale? Netflix combina estas dos cosas, ¿no? Por una parte, tiene una prueba gratuita que podéis registraros y ver pues un mes gratuitamente, en fin, depende un poco del país y tal, el contenido de Netflix, ¿vale? Pero también, por otra parte, como decía antes, tiene un sistema de escalado de planes de precios para que vayas pues pagando más si quieres pues tener más dispositivos, tener más calidad de visionado y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un ejemplo interesante para que le echéis un vistazo en el que combina estas dos conceptos y que igual sí que os puede convenir a vosotros pues por algún motivo. Por ejemplo, que queráis que la experiencia cuando prueben vuestra aplicación sea completa o vuestro servicio o vuestros contenidos, ¿no? Y no sea solamente reducida a ciertas cositas pequeñas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es probablemente por el motivo por el que Netflix lo hace así. Si solamente dejara ver algunas series y tal, pues igual la experiencia parece que está probando no es tan buena. Si en cambio, pues permiten que accedas al catálogo entero, te enganches a una serie, pues por ejemplo, y al mes te cortan el acceso, pues es muy probable que después vayas a continuar queriendo pagar pues lo que cueste el plan de precios, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo interesante, como digo, a evaluar dependiendo mucho de vuestro caso. Tenéis que pensarlo bien y ahí pues ya con la decisión que tomáis, pues por supuesto, cuidado al implementarla, porque como decía antes, no es gratis, ¿vale? Montar este tipo de chiringuitos cuesta pues un desarrollo probablemente y bueno, probablemente un impacto psicológico, como decía, en vuestra clientela actual y futura. Entonces, bueno, vamos a intentar ver cuándo sí te puede convenir montar el modelo freemium en tu negocio, ¿vale? Pues bueno, yo aquí diría dos puntos principales que creo que están bastante claros y efectivamente es tu caso, ¿no? El primero es si tienes un negocio en el que el cliente, el posible cliente potencial, no está seguro de si que lo que va a obtener le va a gustar, ¿vale? O bueno, o es ni siquiera sabe muy bien lo que le vas a ofrecer, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Un producto muy innovador, ¿vale? Que poca gente conozca cómo funciona. Esto es algo muy del orden del día en el mundo online, ¿no? Nos inventamos constantemente nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas herramientas, ¿vale? Y empezamos a comunicar. La gente es que, aunque tú se lo expliques, tampoco se hace muy bien a la idea de qué es lo que va a poder hacer con esa herramienta y, bueno, si eso de verdad le va a ser útil o simplemente el ahorro que le va a generar, por ejemplo, de tiempo o de beneficio, la ganancia o lo que sea, va a ser suficientemente interesante como para poder pagar por ello, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente en este caso, dejar una parte gratuita, pues puede ser bastante interesante, ¿vale? También, pues por ejemplo, cuando no se sabe la calidad o el formato del contenido que tienes. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, una web o una app de cursos, de formación, de lo que sea. Pues el hecho de dejar una parte free, ¿vale? Pues también permite que la gente pues se familiarice más con ese contenido, sepa que efectivamente eso es algo que le va a servir y por tanto esté mucho más decidido a poder pagar por ello, ¿vale? Este sería un poco el primer motivo, el gran motivo para quizás dar esta parte de freemium. Por supuesto, esto es totalmente opinable porque depende muchísimo del negocio que sea, pero creo que en general puede ser bastante orientativo, ¿vale? Y la segunda reflexión, que os digo que sí puede veniros bien el modelo freemium, es, y esta creo que es muy importante, cuando te permita alcanzar más viralidad, ¿vale? Sabéis que la viralidad pues es eso, la propia difusión del negocio por los propios miembros de ese negocio, por los propios clientes de ese negocio, usuarios, y por tanto esto, si realmente tienes un modelo de negocio, una empresa que es propiamente viral, ¿vale? Porque puede ser que efectivamente se difunda mucho, ¿vale? Que la gente vaya a fliparlo mucho y además incluso tenga en la propia lógica del negocio un componente de compartir, por ejemplo, un componente de colaborar, por ejemplo, pues esto puede ser, como digo, muy interesante para hacer mucha difusión. Pensad, por ejemplo, en el caso de Dropbox, ¿de acuerdo? Dropbox, en buena parte, el éxito que tuvo fue por esto, el hecho de que tú invitaras a otras personas a colaborar
en tus ficheros, ¿no? En las cosas que tenías en la nube, porque compartías la carpeta con ellos, pues realmente hacía que, claro, le llegabas un correo a esa persona que no tenía ni idea que era Dropbox, diciéndole un amigo que tenía ahí los ficheros y que entrara gratuitamente a verlos y a descargarlos, incluso que le pudiera subir ficheros ahí, pues entonces estás haciendo que tus propios clientes viralicen tu negocio. Y por tanto, pues bueno, esto puede ser muy interesante. Otro caso muy habitual, las herramientas de productividad, ¿no? Tipo Slack, ¿no? O sea, sería muy difícil pensar que herramientas tipo Slack de colaboración y tal, pues no tengan freemium, porque realmente el hecho de tener freemium hace que puedas difundir muchísimo la herramienta, que haya mucha gente utilizando esa herramienta y después pues ya puedan pagar por ello. Y dentro de esa utilización, pues difunde porque metes a mucha gente en los equipos de trabajo que tienes en Slack. Lo mismo con las videoconferencias, ¿no? El hecho de tener videoconferencias hace que precisamente, como tienes que llamar a otras personas, pues tienen que instalar la aplicación, imaginaos por ejemplo Zoom, ¿no? Y que el hecho de que es gratuito, pues hace que automáticamente eso empiece a difundirse de forma global muy rápidamente, ¿no? Y por supuesto, pues un porcentaje de ellos sí que tendrá necesidades especiales, necesidades mayores, con más calidad o lo que sea, y por tanto pagarán el precio premium que tendrás tú previsto ahí perfectamente detallado para que al final se enganche, ¿de acuerdo? Entonces esto, como digo, es muy interesante. Además, bueno, hay una ventaja adicional aquí en el tema del freemium, que es que si tú publicas el contenido de, por ejemplo, los cursos, ¿no? Imaginaos ahora el tema de Acelerando Empresas, que he abierto la primera sesión, ¿no? El hecho de que la primera sesión esté abierta hace que ese contenido sea indexable por los buscadores, es decir, fomenta el tema del SEO, ¿vale? Fomenta la optimización para que cuando alguien busque, por ejemplo, no sé, información al respecto del Lean Canvas o de plan de negocio o de pitch deck, ¿vale? Pues puede aparecer el resultado de esa primera lección y además verla, con lo cual, pues bueno, igual alguien que llega visitando porque ha buscado información general, pues ve el vídeo y se enamora de los cursos y finalmente se apunta. Mientras que si, por ejemplo, eso lo tuvieras cerrado, alguien que llega de fuera, que no te conoce de nada, que no sabe qué va esto, de quién eres tú, qué es este podcast, ni nada, pues lo más probable es que cuando vea que tiene que pagar para ver algo de información, lo quite directamente, ¿no? Entonces, como digo, en este caso, por ejemplo, en el tema de los contenidos, es bastante interesante el tema freemium, ¿de acuerdo? Por supuesto, al abrir también la primera lección, puedes subirlo a YouTube, puedes tener otras fuentes, como por ejemplo redes sociales de tráfico, en fin, es una serie de ventajas adicionales que tiene este tema, pero que, como digo, depende de cada caso. Y bueno, ahora la otra parte de la moneda, que es cuando no te puede venir bien el freemium. Eso pues también hay muchas veces que me preguntan al respecto porque claro, tiembla el pulso. Yo entiendo que tiembla el pulso cuando quieres hacer un cambio de este tipo en tu modelo de negocio, ¿vale? Y realmente, a ver, pues yo soy poco partidario de aplicar freemium cuando vampirice a tu modelo de negocio. Es decir, si tú tienes muchos miembros freemium y pocos miembros premium, llegan un momento en el que igual es que algo está pasando. Está pasando muy probablemente que realmente tengas mucho valor en el freemium ya pues de por sí, es decir, que ya con eso es bastante y es suficiente y por tanto muy poco porcentaje realmente de suficiente valor en la parte premium para pagar por ella y por tanto pues no va a ser sostenible tu modelo de negocio de esta manera porque vas a dar mucho servicio gratuito a mucha gente que realmente pues a fin de cuentas pues no te está pagando. Entonces esto mucho cuidado con hacerlo, ¿vale? Pues quizás es más evidente en el caso de los cursos, por ejemplo, o de los contenidos, ¿no? Porque bueno, simplemente limitando las lecciones y tal, pues es difícil que por ejemplo en el caso de Acelerando Empresas con una primera lección pues ya tengas suficiente, ¿no? Es difícil porque normalmente es la introducción y tal. Pero sí, por ejemplo, en herramientas, en aplicaciones en las cuales das una parte free bastante potente, pues igual después el resto no es muy interesante para la gente. ¿Cómo lo sabes? Pues lo sabes probando. Es decir, lo sabes haciendo muchas pruebas de qué funcionalidad te dejo ahora no te dejo, ahora te cobro por ellas y tal. Y esto se puede hacer bastante más sencillo cuando eres pequeño. Cuando eres grande, desde luego, te va a costar mucho más porque, pues, evidentemente, vas a empezar a fastidiar a los clientes que ya tienes y a los posibles nuevos, pues igual los confundes, ¿no? Entonces, por eso, como digo, aquí mucho cuidado con ese equilibrio entre lo que das gratuito y lo que cobras por ello.
Así que, ¿cuándo no te puede venir bien el freemium? Pues cuando tengas un modelo de negocio en el que la parte free que tendrías que dar sería demasiado potente ya y realmente pues no iban a ser muy partidarios de pagar la parte premium, ¿de acuerdo? Y bueno, también, ¿cuándo no te puede venir el freemium? Pues el segundo motivo que tengo pensado y que pues desde luego comento muchas veces es cuando realmente para ti no sea free. Es decir, básicamente podamos dar el freemium porque en la mayoría de los casos estamos hablando de herramientas digitales, de páginas web, de aplicaciones, de contenidos grabados ya por antelación. Entonces, claro, pues bueno, eso no tiene coste para nosotros. Es decir, nosotros ya hemos generado ese producto o esos cursos, ese material, está subido en una web, una app, lo que sea, y por tanto, el que lo pueda utilizar gratuitamente, realmente para nosotros no es un gran coste. ¿No? De hecho, prácticamente no es coste, ¿no? Vale, sí, hay un coste en el sentido de un gasto de servidores y tal, pero bueno, tú realmente tienes un plan pagado ahí y ese plan pues ya te incluye hasta cierto límite. Por supuesto, si aquello es una barbaridad y se dispara de forma bestial, pues igual vas a tener que descargar mucho con los recursos y al final eso no va a permitirte que sea sostenible si no paga mucha gente, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo que pasa en servicios como, por ejemplo, Spotify, ¿no? Que tienen pues también tema de audios, ¿no? O en temas como, por ejemplo, YouTube, ¿no? En tema de vídeos, ¿no? Porque evidentemente los servidores que hay que tener y el ancho de banda, todo esto no es barato, ¿vale? Es caro, ¿de acuerdo? Si vas a este tipo de escalas, ¿no? Pero sí que es verdad que realmente, a fin de cuentas, ese tipo de economías, el coste es muy barato. Por cada usuario free, realmente hay un coste marginal muy, muy, muy bajo que por tanto se puede asumir. Pero si no es tu caso, si para ti el hecho de tener un usuario freemium tiene un coste, pues tienes que evaluarlo. Y esto es lo que suele pasar, por ejemplo, en la economía real. Es decir, la economía real no tiene muchos modelos freemium, tiene algunos, tiene en ciertos casos, pero no está muy extendido por eso, ¿no? Porque el hecho de que la gente de forma permanente pueda utilizar algo tuyo gratuitamente, pues te genera el coste de que pues tengan que atenderte personalmente o que pues ocupes un espacio o utilices una maquinaria o una herramienta que pues tiene un coste de desgaste o que está ocupando un espacio físico que podría estar utilizando otra persona. Entonces esto realmente sí que pues puede ser problemático porque realmente tiene un coste para ti, ¿vale? Aunque sea un coste supuesto, pero sí que puede serlo. No digo yo que como campaña de marketing pueda ser interesante, ¿no? Esto por supuesto, ¿no? En el mundo del marketing hay muchas iniciativas que se basan en precisamente dar cosas gratis y probar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero realmente sostenibilidad como tal para largo plazo y tenerlo permanentemente pues puede ser complicado. Aún así es interesante y bueno, es un tema que yo creo que se puede innovar y se puede dar muchas vueltas y todavía tiene mucho recorrido, pero como digo, con cuidado porque el coste al final igual te vampiriza y cuando digas que ya aquello se acabó y ya no lo das más gratis, pues igual como digo hay un coste psicológico en tus potenciales clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a terminar, yo quiero terminar ahora con una conclusión al respecto de este modelo, ¿vale? Porque hemos visto pros, hemos visto contras, hemos visto cuándo te viene bien, cuándo no, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, pero yo creo que a fin de cuentas todo se reduce, amigos, como siempre, al Lean Startup. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque a fin de cuentas es una cuestión de prueba y error. Como decía antes, no tiene nada que ver cuando seas un pequeñito modelo de negocio que está empezando a probarse y tal, a cuando eres una gran empresa. Pero aún así también se puede hacer, aunque tengas pues ya bastantes ventas y bastantes clientes. ¿Cómo? Pues por supuesto haciendo experimentos reducidos. Es decir, por ejemplo, puedes hacer una campaña en la que, pues, imagínate en Google Ads o por ejemplo en Facebook Ads, para captar, imagínate, usuarios gratuitos de cierta parte. ¿Quiénes van a ver ese anuncio? Pues van a verlo las personas que llegue el anuncio. No va a verlo todo el mundo, ni toda tu masa de usuarios, ¿no? Lo verán algunos, que igual alguno de hecho es usuario. Bueno, vale, en fin, tendremos que asumir el coste, pero el resto pues igual pues no lo son, ¿no? Entonces, si lo haces además bien con pixel y tal, pues puedes incluso segmentar para gente que no lo tenga, pero bueno, sí hay cierto riesgo de que lo vea gente que sean ya clientes tuyos, ¿no? Entonces, has hecho ese experimentito, por ejemplo, y has probado con 100 personas, ¿no? Has ofrecido a 100 personas, porque son los que se han registrado en tu página web, por ejemplo, y que pueden probar esta funcionalidad, este modelo freemium y, pues, por ejemplo, utilizar ciertas características o ver cierto contenido gratuitamente, ¿no? Y además, para siempre, no pasa nada. Si es con ellos, pues bueno, tampoco es el fin del mundo, es poquita gente. Entonces, estos vamos a ver qué comportamiento tienen, vamos a medir muy bien, vamos a ver cuántos escalan a los planes premium y ahí pues tenemos ya una muestra pues más o menos significativa de qué podría pasar. Pero claro,
solamente con ellos, no con todos en general, ¿vale? Esto, evidentemente, es algo que hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con cuidado, pero puede ser muy bueno para evaluar qué podría pasar en el resto del modelo de negocio, ¿eh? También, igualmente, podemos hacer una oferta especial a clientes que ya tengamos, ¿vale? Y darles ciertas otras cosas para que al final hagan un escalado de precio. En fin, hay muchos experimentos que se puede hacer, pero sobre todo lo importante es el concepto de probarlo primero en grupos pequeños y así vemos que efectivamente aquello tiene sentido, entonces ya pensamos en hacerlo a lo grande y anunciarlo en nuestra página web, en la página de inicio, en fin, en todos los sitios donde ya tenemos nuestro negocio anunciado. Y bueno, pues nada más, simplemente animaros a que le deis una vuelta a todo este tema. No es sencillo, ya lo sé, hay que echarle pues un par de pinzadas al asunto, pero creo que puede ser bastante interesante en muchos casos. Así que nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día en vuestro móvil con iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker el podcast diariamente. Y también, por supuesto, recibir la nota del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Y ahora sí, por supuesto, llega el fin de semana, así que pues tomadlo con toda la alegría posible, disfrutad todo lo que podáis para poder refrescar un poquito las neuronas. Si tenéis que echar trabajito fuera, pues por supuesto también habrá que echarlo, pero intentar relajaros un momento y poder descansar para llegar el lunes con toda la energía del mundo, con una entrevista magnífica a un pedazo de experto del mundo del retail. Así que lo dicho, disfrutad del fin de... ¡Ánimo, emprendedores!